Gracia y paz del Eterno para todos ustedes. Les habla Bienvenido Martínez y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca del tema Conociendo la voluntad de Dios. Muchos nos preguntamos qué es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de mí, de mi familia, de mi iglesia, de mi trabajo. Para encontrar respuesta a esta pregunta tenemos que ir a la Biblia, iniciar desde Génesis, viendo cómo Dios creó al hombre, para qué lo creó, con qué propósito lo creó, viendo el desarrollo de la vida del ser humano a lo largo del tiempo, viendo cómo Dios ha ido trabajando en la vida del ser humano desde el principio para llevarlo hasta donde está hoy. Me llama la atención Salmo capítulo 40, verso 8, donde dice el salmista allí: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley llevo dentro de mí. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista allí es: yo me deleito en hacer tu voluntad, yo me deleito en conocer tu propósito, yo me alegro sabiendo lo que tú esperas de mí. Pero yo no puedo saber lo que Dios espera de mí a menos que entre a su palabra, porque Dios está revelado en su palabra. Cuando yo comienzo a estudiar la palabra de Dios, comienzo a entender lo que Dios espera de mí. Cuando comienzo a ver lo que Dios hizo con su pueblo, cuando comienzo a ver la palabra manifestada, revelada en su palabra, entonces ahí yo comienzo a entender qué es lo que Él espera de mí, qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Es importante entender que para conocer la voluntad de Dios, necesitamos pedirle a Dios que nos muestre su voluntad. No basta solamente con creer que yo puedo ir a la Biblia, leerla, y que a medida que yo voy leyendo verso tras verso, voy a conocer literalmente la palabra de Dios. Tenemos que entender que la Biblia es un libro espiritual y como tal necesita ser entendido espiritualmente. Si yo no tengo discernimiento espiritual, podría estar leyendo la Biblia, pero podría no estarla entendiendo. De manera que es importante, es imprescindible, es fundamental que le pidamos a Dios que nos muestre su voluntad. En la medida que vamos estudiando la Biblia, en la medida que la vamos leyendo, en la medida que vamos interiorizando en ella, debemos ir diciéndole al Señor: Señor, quiero que me muestres tu voluntad. Yo me rindo a ti, me postro a ti, me entrego a ti, humillo mi condición humana, entrego delante de ti mi ego, no tengo la suficiente capacidad para entender por mí mismo, entonces te pido, Señor, que me muestres tu voluntad. Porque podríamos caer en el error de interpretaciones personales, podríamos caer en el error de estar siendo influenciados por nuestras emociones, podríamos caer en el error de estar siendo guiados por el pensamiento de otros. Sin embargo, pedirle a Dios que nos muestre su voluntad le da la libertad al Espíritu Santo de entrar a nuestra mente y hacernos entender qué Dios espera de nosotros en lo que estamos leyendo, en lo que estamos viendo. De manera que, punto número 1, es importante pedirle a Dios que nos muestre su voluntad. Otro punto importante es saber que si hacemos la voluntad de Dios, Él cumplirá en nosotros lo que Él nos ha prometido. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha dado libertad. En Él tenemos acceso directo al Padre y a disfrutar de todas las riquezas de su gloria. Sin embargo, es importante entender que no vamos a disfrutar de las promesas del Padre a menos que hayamos entendido que debemos cumplir su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Bueno, si estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que Dios espera que seamos obedientes. Si vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que Dios espera que seamos íntegros. Si vamos a la Biblia nos damos cuenta que Él espera de nosotros una vida social diferente a la de los demás. Que mi comportamiento, mi forma de hablar, mi forma de vivir tenga una correlación con lo que la Biblia dice. Que donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo voy, la gente pueda identificarme como un hijo de Dios. Que donde quiera que yo me muevo, la gente pueda decir: un hombre de Dios ha llegado, está aquí, que se haga visible delante de la gente, que se haga conocido que un representante del cielo está en ese lugar. De manera que en la medida que hacemos la voluntad de Dios, en esa misma medida la gente va conociendo más a Dios. Por eso donde estamos la gente tiene que saber que somos cristianos, porque el objetivo de un cristiano es presentar al Dios al que le pertenece. Si yo le pertenezco a Dios, pues donde quiera que yo voy, yo tengo que ser un representante de ese Dios, hablar de ese Dios, darlo a conocer. Y la voluntad de Dios es que nosotros lo demos a conocer a Él.
hablando, predicando, pero a veces hasta sin hablar, sin predicar, simplemente con el hecho de ser cristiano, de nuestro comportamiento, la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. Entonces su voluntad debe ser cumplida, pero en la misma medida que la vamos entendiendo. Por eso usted se da cuenta que tenemos que pedirle a Dios que nos muestre su voluntad, y en la medida que vamos conociendo su voluntad, poco a poco, entonces vamos actuando, viviendo de acuerdo a esa voluntad, y vamos recibiendo las promesas que Él tiene para nosotros. Y por último, y muy importante, el que hace la voluntad de Dios, según 1 Juan capítulo 2, verso 17, permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque Dios es eterno. Dios no tuvo origen ni tendrá final. Pero todos aquellos que hacen la voluntad de Dios vivirán con Él eternamente, por lo que no van a perecer, no van a desaparecer, no van a ser destruidos. Vivirán para siempre porque vivirán con el Padre, estarán con Él todo el tiempo. Gozarán de su presencia, de su gloria, de la eternidad. Por lo que yo les motivo a todos y cada uno de nosotros, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios: Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué tú esperas de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga en mi vida, con mi familia? ¿Qué tú quieres que yo haga en mi trabajo, donde me muevo en la sociedad? ¿Qué tú quieres que yo viva? ¿Dónde tú quieres que yo te muestre? ¿A quién tú quieres que yo le hable? Señor, hazme sentir en el corazón y la mente cuál es tu voluntad para que yo pueda vivirla, porque yo quiero vivir para siempre contigo. Y Dios le promete a usted hoy, me promete a mí, nos promete a todos, que viviremos para siempre. Pero para eso tenemos que recordar que debemos estar viviendo y haciendo la voluntad de Dios. No es difícil. El mismo Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que Él está diciendo es: no será difícil si conoces mi voluntad. No se te hará complicado si sabes lo que yo espero, porque yo no espero demasiado. Lo único que yo espero es un corazón entregado, un corazón rendido, un corazón que se deja guiar. Por eso en un momento Él dijo: abran la boca en mi nombre y yo la voy a rebosar de palabras. Lo que Él está diciendo es: ustedes no tienen que preocuparse mucho, no tienen que luchar mucho, no tienen que esforzarse mucho. Lo único que yo necesito de ustedes es disposición de corazón. Un corazón abierto, rendido, entregado, que me diga: yo estoy aquí dispuesto a hacer tu voluntad. Y en esa actitud de corazón abierto, dispuesto y libre es donde el Señor comenzará a obrar en tu vida, en mi vida, y transformará nuestros corazones. Y vamos a ver cómo de manera natural comenzaremos a vivir la voluntad de Dios. Pero es necesario que pidamos, que busquemos, que amemos conocer su voluntad y que tengamos un corazón totalmente entregado a vivirla, para que podamos disfrutar de sus promesas y podamos estar para siempre con nuestro Señor. Espero que esta palabra sea de ayuda para cada uno de ustedes y que donde quiera que estemos, tomemos esta palabra para ayudar a otros. Recordemos: la palabra de Dios no es solamente para un consumo personal. La palabra de Dios es para ser transmitida y que sea de vida y transformación para otros. Gracia y paz de Dios para todos ustedes.